A ver, imaginemos la siguiente escena por un momento. Llevas, no sé, 40 kilómetros corriendo por la montaña. Ostras, ya es una buena distancia, ¿eh? Ya te digo, las piernas arden, la respiración es un silbido constante y vamos, se siente que es físicamente imposible dar un solo paso más. El reloj advierte que se ha llegado al límite absoluto. Exacto. Pero, ¿y si resulta que ese agotamiento extremo es en gran medida una mentira? O sea, una simple ficción creada por el propio cerebro para proteger al cuerpo de un peligro que en realidad aún no existe. Pues fíjate que es un cambio de paradigma verdaderamente radical frente a lo que se creía hace apenas unos años. Claro. Históricamente, el entrenamiento para el trail running y, las ultramaratones se abordaba casi en su totalidad como un problema de volumen. Sumar kilómetros por sumar. Tal cual. Sumar kilómetros a lo bruto. Pasar horas y horas en el monte asumiendo que el dolor era el único camino hacia el éxito. Y por eso el análisis a fondo que traemos hoy es tan necesario. Porque vamos a desgranar un material que la verdad se ha vuelto una referencia ineludible para cualquiera que busque entender verdaderamente el rendimiento en la montaña. Sí, es fundamental. Hoy nos sumergimos de lleno en el capítulo 4 del podcast Entrenando en las Alturas. Un capítulo muy centrado en los conceptos que desarrolla Misael Jiménez. Muy conocido en el sector como Mispor Entrenador, por cierto. Exacto. Y para entender cómo llevar una máquina biológica al límite basándonos en su contenido, el primer paso lógico es identificar qué es lo que realmente la frena. Y resulta que el peor enemigo no es la montaña. Ostras, no. Es algo que empieza a boicotear el cuerpo desde dentro, días antes de dar la primera zancada. Eso es. Hablamos de la fatiga invisible. Un término que suena a película de espías, la verdad. Un poco sí, pero es muy preciso. Porque, no se trata del cansancio evidente. Cualquiera sabe identificar la fatiga aguda. Claro, esa pesadez muscular brutal el día después de hacer series en cuesta. Exacto. Esa fatiga es ruidosa, se nota. La fatiga invisible, en cambio, es completamente silenciosa. Peligrosa. Mucho. Se compone de estrés del sistema nervioso central acumulado por, semanas de dormir mal, tensión en el trabajo o sesiones que se corrieron 5 segundos por kilómetro más rápido de lo tocaba. O sea, es como tener una casa con pequeñas goteras en el techo. Una sola gota no parece un problema, ni siquiera dos. Ya. Pero si hay filtraciones constantes durante semanas, el agua va pudriendo la madera desde dentro. Qué buena imagen. Y cuando llega la tormenta, que sería el día de la carrera, el techo se hunde y parece que fue por la lluvia de ese día. Claro. Cuando en realidad los cimientos llevaban un mes pudriéndose. Totalmente. Y nadie se había dado cuenta. Y lo que revela el análisis de estas nuevas tendencias es que esa suma de microfatigas altera la química del cuerpo, altera el estado del sistema nervioso de tal forma que limita el rendimiento muchísimo más que un solo entrenamiento durísimo. Entonces el enfoque moderno exige abandonar esa rigidez, ¿no? Por completo. Esa idea de imprimir una tabla de Excel de 16 semanas y cumplirla caiga quien caiga, es una receta para el desastre. Una locura hoy en día. Ahora se busca una sensibilidad microscópica a las señales internas. Hay que ajustar la carga de trabajo día a día, eliminando los kilómetros basura, los que solo aportan desgaste y cero adaptación. Pero claro, si hablamos de escuchar las señales internas, aquí entramos en un terreno un poco resbaladizo. A ver. Porque la psicofisiología del trail nos dice que la percepción del esfuerzo se distorsiona con el paso de las horas. Y aquí, Misael Jiménez introduce un concepto que cambia las reglas del juego. La resiliencia perceptiva. Eso es, a medida que el cansancio se prolonga, la mente se vuelve una narradora muy poco fiable. Es que el cerebro humano no está diseñado para ganar medallas, ni para terminar carreras de 100 kilómetros. Está diseñado para sobrevivir. Lógico. Cuando detecta que el organismo lleva horas gastando recursos a un ritmo alarmante, entra en pánico. Se comporta como un mecanismo hiper sobreprotector y altera la percepción de la realidad. O sea que nos engaña directamente. Sí, tal cual. Quizá la exigencia metabólica en el kilómetro 60 sea idéntica a la del kilómetro 10, pero el cerebro amplifica las señales de alarma, haciendo que un esfuerzo de nivel 5 se sienta internamente como un 10. Trata de obligar al cuerpo a detenerse antes de que haya daño. Y ahí es donde los corredores más experimentados marcan la diferencia. Exactamente. En su capacidad para no dejarse engañar por esa alarma exagerada.
Tienen una especie de, digamos, cortafuegos mental. Que les permite diferenciar entre el dolor de una lesión real y el simple ruido del cerebro pidiendo sofá. Eso es. Pero lo fascinante no es que exista, sino que es una habilidad altamente entrenable. No se nace con esa tolerancia. ¿Y cómo se entrena algo así? Pues, por ejemplo, con protocolos de entrenamiento a ciegas. Se le pide al deportista que haga una tirada larga basando sus ritmos pura y exclusivamente en sus sensaciones. Ignorando la tecnología. Por completo. Durante 3 horas, cero retroalimentación visual, del pulso, el ritmo o los vatios. Tiene que estimar su esfuerzo prestando atención a su respiración o al peso de las piernas. A ver, espera un momento. Me vas a perdonar, pero aquí tengo que cuestionar esto porque me parece muy fuerte. Dispara. Pongámonos en situación. Vivimos en la era de los datos, donde hasta las zapatillas llevan sensores, y más en ultramaratones, donde pasarte de pulsaciones en la primera hora te arruine la carrera 14 horas después. Sí, es un riesgo. Sabiendo que el cerebro nos va a mentir con la fatiga, no es una absoluta temeridad pedirle a alguien que apague el reloj en una prueba tan dura. Es una duda muy lógica. Es que es literalmente ir conduciendo a ciegas con el indicador de gasolina roto. Ya. Pero la trampa de ese razonamiento reside en confundir la herramienta con el conductor. A ver. Por supuesto que apagar el reloj el día de la carrera puede ser arriesgado si no te conoces, pero de lo que hablamos es de entrenar sin él para recalibrar precisamente ese indicador interno de gasolina. Vale, afinar el instinto. Claro. Si un corredor depende solo de una pantalla, pierde la conexión con su propia fisiología. ¿Qué pasa cuando el terreno es tan técnico que el ritmo del GPS no sirve de nada? O cuando se acaba la batería del reloj, que también pasa. Exacto. Obligar al cuerpo a entrenar por sensaciones y luego, en frío, comparar esa percepción con los datos reales que grabó el dispositivo es lo que afina el sistema. Ostras, se aprende a decir... sentía que iba al límite absoluto, pero mi frecuencia cardíaca real estaba en zona aeróbica. Eso es. Te das cuenta de que el cerebro te estaba frenando prematuramente. Vale. Visto así, es un proceso de reeducación espectacular. Pero supongamos que logramos eso. El cerebro ya no nos engaña. La barrera mental está superada. Aún así, la gente colapsa, ¿no? Claro. El cuerpo físico tiene un límite, evidentemente. Y según este análisis del capítulo 4 de Entrenando en las Alturas, cuando el motor empieza a fallar, el problema principal no suele ser la falta de fuerza bruta. Para nada. No es que los músculos se queden a cero de energía de golpe. La pieza que se rompe antes es mucho más sutil. Se rompe la sincronización. Entramos de lleno en la biomecánica y en la coordinación intermuscular. Fíjate. Cuando vemos a alguien tambalearse en una subida, arrastrando los pies, la intuición nos dice que sus músculos no tienen fuerza. Pero las investigaciones muestran que la fatiga altera las vías neuronales que controlan el movimiento. Y eso ocurre mucho antes de que el músculo pierda su capacidad de contraerse. O sea, es como una orquesta sinfónica. Me gusta esa analogía. Los músicos son los músculos. Cada músico, individualmente, sigue teniendo fuerza para tocar su instrumento con potencia. Sí. Pero el director de la orquesta, que sería el sistema neuromuscular, pues está exhausto. Empieza a marcar el ritmo a destiempo. Los violines entran cuando no toca. Los tambores van por su cuenta. Y la sinfonía se desmorona y se convierte en ruido, claro. Siguiendo con esa analogía, el problema físico es la lucha entre músculos agonistas y antagonistas. Es decir, los opuestos. Exacto. Para dar una zancada eficiente, el cuádriceps debe contraerse para extender la rodilla, y al mismo tiempo, los isquiotibiales deben relajarse. Para permitir que pase ese movimiento. Eso es. Pues con la fatiga neuromuscular, esa señal de relajación llega tarde, así que se termina luchando contra el propio cuerpo. O sea, es como intentar acelerar un coche sin haber quitado del todo el freno de mano. Tal cual. Y el coste energético se dispara a las nubes. Por eso, los entrenamientos modernos no solo prescriben sentadillas pesadas en el gimnasio, sino ejercicios técnicos de coordinación hechos bajo fatiga. Para enseñar al cerebro a mantener la técnica cuando ya está frito. ¡Qué pasada! Es vital. Y mientras el sistema intenta coordinar todo eso, a nivel microscópico ocurre otra batalla brutal, la acumulación de desechos metabólicos. Uf, esa duele. Quien haya subido una pendiente larga sabe lo que es ese ardor muscular insoportable. Misael habla de entrenar el buffer metabólico. A ver, traducido para los que no tenemos un laboratorio en casa, ¿qué significa esto exactamente? Cuando el esfuerzo aumenta mucho, el cuerpo necesita energía más rápido de lo que el oxígeno puede darla, así que usa vías anaeróbicas, lo cual genera subproductos. El famoso lactato. Y sobre todo una acidez extrema en las células musculares. Ese ácido es lo que quema.
Pues el buffer metabólico no es más que el sistema de limpieza del cuerpo. Ah, vale. Es la capacidad de reciclar ese ácido, sacarlo de la fibra muscular y convertirlo en energía útil, todo mientras se sigue corriendo a alta intensidad. Es decir, no se trata de evitar el sufrimiento o la acidez, porque en la montaña es imposible. Se trata de aprender a instalarse en esa incomodidad. Exactamente. De enseñarle al cuerpo a fregar el suelo mientras la tubería sigue soltando agua, por así decirlo. ¿Y cómo narices se entrena esto? Pues diseñando intervalos muy específicos. Ya no sirve hacer series cortas a tope en la pista de atletismo. Ya. Se buscan bloques sostenidos, largos, justo en la línea roja del umbral anaeróbico, y preferiblemente en subida. Se inunda el cuerpo de desechos y se le obliga a mantener el esfuerzo. Madre mía, qué tortura. Lo es, pero fisiológicamente esto aumenta los transportadores en las células, que actúan como pequeños camiones de basura sacando los desechos a toda velocidad. Fascinante. Pero claro, aquí hay una trampa. Para que esos camiones de basura funcionen, se necesita oxígeno. Indispensable. Y llegamos a lo que quizás sea uno de los puntos más reveladores del análisis de hoy. A menudo pensamos que en una subida interminable nos frenan las piernas, pero resulta que el verdadero límite está en la respiración. En la economía respiratoria, para ser exactos. Porque el acto de respirar cuesta energía. Los músculos intercostales y el diafragma consumen oxígeno para moverse. Claro, no se mueven del aire, irónicamente. Exacto. En esfuerzos máximos sostenidos, la demanda de aire es tan grande que el cerebro prioriza la supervivencia de los órganos vitales por encima de la locomoción. ¿Y qué pasa entonces? Pues que ocurre un fenómeno conocido como robo de flujo sanguíneo. El cuerpo literalmente desvía la sangre y el oxígeno de las piernas hacia los músculos respiratorios. ¡Ostras! O sea, las piernas se quedan sin oxígeno no porque estén trabajando demasiado, sino porque tus propios pulmones se lo están robando para intentar seguir el ritmo. Así de crudo es. Por eso la eficiencia en la ventilación es primordial. Y aquí Misael Jiménez introduce algo vital, que es el entrenamiento específico del diafragma. Como un músculo más. Es que lo es, y como tal, se fatiga. Cuando el diafragma se agota, se empieza a usar de forma inconsciente la musculatura del cuello y los hombros para intentar meter aire en el pecho. Eso destroza la postura, genera tensión y gasta muchísima energía. La idea de que el diafragma necesite su propia rutina de gimnasio es alucinante. Trabajar con dispositivos de resistencia respiratoria, aprender a sincronizar la exhalación con la zancada, es ingeniería biomecánica pura. Es blindar el motor desde su núcleo, retrasar todos los fallos en cadena. Pero bueno, pongamos que la máquina está afinada por dentro. Hemos abordado la fatiga central, la coordinación, el reciclaje del ácido y el diafragma. Todo el pack interno. Sí, pero el trail running no se hace en un laboratorio sobre una cinta. El terreno dicta sentencia. De forma implacable. Y la táctica moderna que se extrae de este contenido da un giro radical respecto al entorno exterior. La palabra clave ahora es la especificidad extrema. Se acabó lo de los planes de entrenamiento genéricos. Descargarte un plan de internet de cómo terminar tu primera ultra y seguirlo a ciegas ya no tiene sentido. Claro, no es lo mismo una pista ancha y plana que un trazado técnico en alta montaña, lleno de piedras y raíces. Nada que ver. Las sesiones deben imitar milimétricamente no solo la distancia, sino el tipo de contracción muscular que el terreno va a exigir. Y esto nos lleva al problema de las pendientes extremas. Porque, a ver, hay un punto donde intentar correr no es heroico, es biológicamente estúpido. Directamente. Cuando una subida supera el 20 o 25% de inclinación, la física está en nuestra contra. Mantener la fase de vuelo al correr ahí tiene un coste altísimo. Y no avanzas nada. Gastas la energía en propulsarte hacia arriba solo para volver a caer casi en el mismo sitio. Por eso, cambiar a una técnica de hiking o marcha rápida ahorra mucha energía. Pero ojo, que no es dar un paseo por el parque. Es un gesto hiper optimizado. Apoyar las manos en las rodillas para hacer palanca o el uso de los bastones. Fundamentales hoy en día. Es que los bastones han dejado de ser dos palitos para no caerse y se han convertido en sistemas de tracción a las 4 ruedas. Pasan la carga de las piernas a los brazos y dorsales. Redistribuir ese esfuerzo retrasa la fatiga en las piernas de una manera brutal, pero la verdadera magia biomecánica del trail moderno ocurre cuando se llega a la cima y el terreno empieza a bajar. Uf, la temida bajada. Históricamente, la recuperación se asociaba a quedarse quieto, sentarse en un punto de control a comer. Sin embargo, el concepto emergente ahora es la recuperación activa en movimiento. Aprovechar el descenso para descansar. Eso es.
Lo sé, lo sé. Quien ha bajado corriendo sabe que, al llegar abajo, los cuádriceps parecen haber pasado por una trituradora de carne. El dolor al día siguiente no te deja ni bajar escaleras. Las famosas agujetas. Entonces, ¿cómo me vas a decir que bajar una pendiente a toda velocidad puede ser, a nivel fisiológico, un momento de recuperación? La contradicción es enorme, lo admito, pero tiene una explicación basada en el tipo de contracción. Esa destrucción muscular que mencionas es por culpa de las contracciones excéntricas. ¿Y eso, en lenguaje de a pie, qué es? Imagina que las fibras musculares son cuerdas de escalada. Cuando subes, las cuerdas tiran y se acortan. Es un esfuerzo duro, pero mecánicamente es seguro. ¿Vale? Pero al bajar frenando, dejas caer tu peso mientras exiges que la cuerda frene la caída estirándose a la fuerza. Esa fricción crea microroturas en el tejido. O sea, estamos literalmente desgarrando el músculo a nivel microscópico a cada paso si vamos frenando contra la gravedad. Exactamente. Por miedo a caerse, se frena en cada zancada. Se multiplica por 3 o 4 el peso corporal en cada impacto sobre unas fibras que se están estirando. El gasto es altísimo. ¿Y cuál es la solución, entonces? ¿Soltar el freno y dejarse caer? Pues, en cierto modo sí. Se trata de cooperar con la gravedad, en lugar de pelear contra ella. Aumentar enormemente la cadencia, dar zancadas muy cortas. Para que el pie aterrice debajo del cuerpo y no por delante. Eso es. Apoyar el medio pie en lugar de clavar el talón para frenar. Y lo más difícil, relajar conscientemente la musculatura en esa fracción de segundo que el cuerpo está en el aire. ¡Ostras! Si se logra esa fluidez técnica y el músculo se ha adaptado en los entrenamientos a ese daño excéntrico, el gasto respiratorio y cardíaco cae en picado. Bajan las pulsaciones. Limpias el ácido de la subida y el cuerpo se va reseteando mientras avanzas rapidísimo. Es el arte de encontrar la relajación dentro de la máxima tensión. ¡Qué barbaridad! Lo que queda clarísimo tras desgranar todo esto es que esa imagen del corredor de montaña que solo avanza por testarudez y resistencia al dolor se ha quedado completamente obsoleta. Totalmente. El trail moderno es un ejercicio de eficiencia microscópica, una gestión inteligente de recursos de principio a fin. Si tuviéramos que resumir todas estas fronteras que hemos cruzado hoy, ¿con qué nos quedamos? Pues diría que el rendimiento pasa por desarrollar esa resiliencia perceptiva para no sucumbir a las alarmas falsas del cerebro. Pasa por entrenar la coordinación para que la orquesta no desafine bajo fatiga. Reciclar bien los metabolitos. Y fortalecer el diafragma para blindar el flujo de oxígeno. Y, por supuesto, adaptarlo todo al terreno, caminando cuando correr es ineficiente y descansando mientras bajamos la montaña. Es un arsenal de herramientas técnicas impresionante para quien busque mejorar o simplemente entender cómo el cuerpo humano responde a situaciones extremas. Y tan impresionante. Por la profundidad de todos estos conceptos, hay que recomendar de forma muy firme acudir a la fuente original. Todo esto sale, repito, del brillante capítulo 4 de Entrenando en las Alturas. Imprescindible escucharlo. Para quienes busquen mejorar su comprensión, seguir a @misportentrenador en redes sociales es fundamental. Repito, @misportentrenador. Sí, el contenido que comparte Misael Jiménez marca la diferencia entre salir a sufrir a la montaña y salir a entenderla. Comprender el porqué detrás de cada sesión es una ventaja brutal. Sin ninguna duda. Y para cerrar este análisis a fondo de hoy, me gustaría dejar una reflexión en el aire. A ver. Si hemos comprobado que nuestra percepción del esfuerzo es a menudo una ilusión, un simple sistema de alerta temprana diseñado para frenarnos artificialmente, y si somos capaces de entrenar algo que parece imposible, como descansar activamente mientras volamos cuesta abajo por un barranco, cabría preguntarse una cosa. ¿El qué? De todos esos límites físicos que creemos tener grabados a fuego sobre lo que nuestro cuerpo puede hacer, ¿cuántos son realmente barreras físicas y cuántos son simples bloqueos de software mental que solo están esperando a que descubramos el código para reprogramarlos?